el mensaje hoy, Caín y Abel, el misterio de Caín y de Abel. Y puedo decirlo de la siguiente manera: la excelencia está en los detalles. ¿La excelencia está en qué? En los detalles. Quiero darle este texto potente, poderoso. La palabra del Señor dice en primer libro de Crónicas, capítulo 29, la palabra del Señor dice así. Escuche esto que el rey David declaró a su pueblo. Estaba reunido el pueblo, toda la asamblea en pleno de Israel, y se levanta David en una poderosa alabanza y dice: Adonai, Señor, Hashem, solo a ti, escucha esto, a ti te corresponden la grandeza y el poder y la gloria. Alguien tiene que decir amén. A ti te pertenece el esplendor, el honor, porque a ti te pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Alguien tiene que estar de acuerdo conmigo con esa palabra. Tu Señor, eres único y soberano. ¿Cuántos lo creen? Y tuyo es el reino. Escuche, mire lo que decía David. Tuyo, Señor, es el reino, la riqueza, el honor vienen de ti. Tú lo gobiernas todo. ¿Cuánto? Tienes en tus manos el poder y la fuerza. También está en tus manos el poder de decidir a quién haces grande y poderoso. ¿Quién quiere ser bendecido? En otras palabras, eso viene de parte de Dios. Si Dios toma la palabra y te decide levantarte y catapultarte, tu vida se transforma en este momento, en el nombre de Jesús. Quiero empezar haciendo una pregunta a alguien. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? ¿Será que es un personaje mítico? ¿Será que es sencillamente un personaje más de la historia universal, un concepto teológico? Pues la respuesta es directamente proporcional a la revelación que usted y yo tengamos del Eterno. Si Dios se ha revelado a tu vida, entonces nosotros vamos a dimensionar profundidad en la revelación de quién es Dios, y asimismo será nuestro nivel de adoración. Si nosotros no podemos adorar a Dios, es porque no lo conocemos. Porque hay personas que la idea de Dios es opcional. La idea de Dios es opcional, o el concepto de Dios es opcional, o es pasajero, o es incluso algo común, porque no ha conocido la dimensión de la gloria de Dios. Porque cuando alguien realmente sabe quién es Dios y sabe qué ha hecho en su vida, puede en realidad tener claro el concepto, la identidad de que Dios no es una parte, un accesorio de la persona, que hoy puede estar y mañana no, que podemos prescindir de la presencia de Dios en nuestras vidas, sino que Dios se establece como el centro absoluto de nuestra existencia. Sin Dios no podemos vivir. Sin Dios no podemos vivir. Sin Él no hay vida. Sin Él no tiene sentido. Sin Él no hay propósito de existencia. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Denle un aplauso si usted está de acuerdo. Por eso quiero traer un contraste entre dos personajes que ilustran de una manera increíble esto que le estoy diciendo. Porque para algunas personas Dios sencillamente es una opción, como un accesorio, como un amuleto que yo puedo llevar o puedo dejar. Pero para otros, no. Dios es realidad, la esencia fundamental de su vida.
¿Qué marca la diferencia entre los dos? Por eso traigo un contraste entre dos personajes bíblicos que ilustra esto, y es la tremenda historia, el misterio revelado en Caín y Abel. Bájale un poquito al lado. Entonces, hay un gran misterio porque algo hizo este muchacho Abel que cautivó el corazón de Dios. Algo hizo él que llamó la atención del Todopoderoso. Y lo contrario también sucedió con Caín. ¿Qué había en Caín? ¿Qué espíritu estaba en él? Que el omnipotente, que el Todopoderoso de repente rechaza a Caín y sus obras. ¿Será que Dios hace acepción de personas? En ninguna manera. ¿Será que Dios tiene preferidos? En ninguna manera. ¿Será que Dios es injusto? En ninguna manera. Así que hoy vamos a descubrir ese misterio que está encerrado en estos dos hermanos, Caín y Abel. Hay un principio fundamental para empezar a entender todo este misterio, que es el principio de la honra. Y la honra se manifiesta en los detalles. ¿En los qué? En los detalles. Y los detalles determinan la excelencia. Porque quisiera definirle en primera instancia qué es la honra. Es el grado de estima y de respeto hacia alguien. Está relacionado con el valor o la importancia de alguien o de algo. Es la demostración reverente, especial, que le tenemos a alguien por sus virtudes o por sus valores. Si puedo decir qué sinónimos tiene la palabra honra, es, escúchelo, respeto, es estima, es gran valor, aprecio. La deshonra es quitar la honra, es irrespetar, es denigrar, es tener en vano o en común, o subestimar. Entonces, necesitamos conocer cuál era el espíritu que se movía en cada uno de estos dos hermanos, el espíritu de honra y el espíritu de deshonra. Por lo tanto, es necesario que el Espíritu Santo nos traiga revelación para entender este misterio, para entender no sencillamente un concepto que usted reciba, sino en realidad la profundidad que está encerrada en todo este espíritu, el espíritu de la honra y el espíritu de la deshonra. El espíritu de la deshonra operó entonces en Caín. Y quisiera leerle el texto que está en Génesis capítulo 4, verso 1. La palabra del Señor dice así, preste atención a la palabra. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, dígalo conmigo, al llegar el tiempo de la cosecha. Dígalo fuerte, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda para el Señor. Vamos a hablar primero de Caín. Caín era, la Biblia dice que era el primogénito y era, sin llegar a dudas, la persona. Yo puedo imaginarme a Eva dedicada a Caín, enseñándole, instruyéndole y mostrándole todas las maravillas de la creación de Dios. Caín se dedicó y su oficio era labrador, agricultor. Así que puedo imaginarme a Caín tomando sus semillas y labrando la tierra, empezando a toda una faena en la cual me imagino desherbando, cortando monte,
tratando de acondicionar de la mejor manera para hacer un cultivo especial. Yo me lo puedo imaginar tomando semilla, sembrando por aquí y por allá y esperando tener una cosecha. No es fácil el trabajo, no iba a ser fácil. Entonces lo veo esforzado, lo veo trabajando, lo veo haciendo lo que tenía que hacer. Pero cuando llegó la cosecha, dígalo conmigo, cuando llegó la cosecha, se reveló el corazón de Caín. Reveló el corazón de Caín. Entonces, cuando llega la cosecha, yo me imagino que como está viendo la imagen, allí están ya esas zanahorias, esas hortalizas, no sé, los tubérculos, la semilla. Y él, creo que al ver la semilla hermosa, a ver la cosecha abundante, en fin, que él estaba viendo, se maravilló y dijo, qué tremenda bendición, qué producto tan hermoso tengo, y veo que realmente valió mi esfuerzo. Yo trabajé duro por esto y ahora lo tengo en mis manos. Puedo imaginarme todo esto, pero resulta que la Biblia dice que de repente estos dos muchachos, sin recibir instrucciones determinadas, nace en ellos el anhelo de honrar a Dios, el anhelo de decirle: Dios mío, gracias por la cosecha. Dígalo conmigo: gracias por la cosecha. Entonces, puedo darme cuenta con lo que hizo Abel, que era un tiempo de primeros frutos, de primicias. Cuando llegó ese tiempo de honrar a Dios, en ese instante se revela las intenciones del corazón. Dios sabe, Dios conoce qué realmente hay en nuestro corazón. Y Él fácilmente lo puede probar. Él lo prueba. Por eso Él dice: tú me amas, guarda mis mandamientos. Él dice: ¿qué tanto me amas? Le dijo a quién, a Abraham: tú me amas, dame a tu hijo al que amas, para ver si amas más o a tu hijo o a mí. Dios siempre está sondeando en el corazón de cada uno de nosotros a ver qué encuentra. ¿Será que en nuestro corazón Dios encuentra gratitud? ¿Será que en nuestro corazón encuentra el eterno honra, respeto? ¿Será que en nosotros encuentra obediencia, encuentra generosidad? ¿Qué va a encontrar? En el caso de Caín, podemos darnos cuenta a la luz de la palabra que él tuvo una actitud deshonrosa frente a Dios por lo que él hizo. Él dice que llegó el tiempo era el tiempo de la cosecha, y Caín llevó fruto a la presencia de Dios. Pero aparentemente eso está bien, claro, porque él está llevando algo para decirle a Dios: gracias por la cosecha. ¿Por la qué? Por la cosecha. Pero cuando no entendía este pasaje, pero cuando pude contrastarlo con lo que hizo Abel, entiendo el poder de la excelencia. La excelencia está en los detalles. Y Caín no tuvo excelencia para con Dios, mas por lo contrario, su hermano Abel sí lo tuvo. Que puedo darme cuenta que llegó el tiempo de la cosecha y era necesario ser agradecidos con Dios. Así que era un tiempo determinado para presentarse delante del Señor. Puedo imaginarme a Caín de una manera sencillamente él lo hizo como por salir del paso, de cualquier manera. Lo que primero encuentra por allí, dice: verdad que hoy
es el día de entregarle al Señor una ofrenda. ¿Qué le voy a llevar? No, voy a llevarle esto, lo que por aquí encuentre. Dígalo conmigo, la excelencia está en los detalles. Dios se dio cuenta de eso en el caso de Caín. Dios se dio cuenta de eso. Y Dios aprueba la excelencia. Él es un Dios que le gusta sondear nuestro corazón. Él sabe cómo usted llegó esta noche. Si llegó como porque toca o porque realmente anhela la presencia de Dios. Dios se da cuenta de los detalles porque Él vive en nosotros. Su Santo Espíritu vive en nosotros. Mire, un ejemplo común y cotidiano. ¿Sabe por qué las profesoras a algunos le escribían excelente? Por la manera como hizo su tarea. La profesora o el profesor experimentado se da cuenta que investigó, que hizo una milla más, hizo los dibujos, los hizo mejor, los pintó mejor. Detalles que hablan de excelencia. Por lo tanto, le escribe excelente. Está bien, regular, malo, pero puede haber excelencia. Excelencia. Entonces, si uno hace un trabajo, a lo más que nunca, sencillamente no va a ser excelente. No va a ser excelente. Va a ser algo como por salir del paso, de una manera deportiva ahí. Bueno, como para que no me digan nada. Así también es en el espíritu. Yo veo a Caín diciendo, siento que tengo que llevar una ofrenda. Yo le voy a llevar pues lo que encuentre por ahí. Porque igual pues a mí me costó trabajar duro. Entonces no podía entender y me parecía en algún momento como sería Dios injusto con Caín. ¿Por qué no lo bendijo al igual que su hermano? Porque también estaba presentando una ofrenda. La clave está en un versículo que marca la diferencia. La palabra del Señor dice en el verso 4: y Abel también trajo, escuche, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? ¿Será que Dios no le gustan las verduras? ¿Le gusta la carne? ¿Le gusta? ¿O porque había un ingrediente especial, una sazón especial en esa ofrenda? Y la clave es la actitud. La actitud. Sería que en el caso de Caín él se sentía obligado a hacerlo. ¿Será que en el caso de Abel, para él fue un deleite? Lo que me puedo dar cuenta es que cuando la Biblia me dice, y Abel trajo también de los primogénitos de todas sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Quiero que use su imaginación. Imagínese usted a Abel siendo pastor. Él también conocía sus ovejas. Él conocía, esta fue la que nació primero, esta también, esta de acá, de este grupo. Y él las conocía. Él conocía. Así que veo en el caso de Abel que él se tomó un tiempo para pensar y decir, le voy a dar lo primero y lo mejor a Dios. Se lo voy a repetir. Y Abel también trajo de los primogénitos. ¿Qué dice la escritura de Caín? Y Caín llevó fruto al Señor. Así de seco, así de simple y así de sencillo. Pero lo que trae a nosotros aquí un entendimiento especial es que dice que Abel trajo los primogénitos. Quiere decir que Abel conocía cuáles fueron las que nacieron primero.
Así que cuando esta ovejita nació primero, él pudo pensar y decir: esta oveja no es mía. Esta oveja, que es la primera, tiene que ser para Dios porque es la más bonita. Y si conocemos algo de ganadería, si conocemos algo de esto, uno sabe que las primeras crías van a ser las mejores. ¿Por qué? Porque ellas van a recibir los mejores pastos, los mejores cuidados, porque son las primeras. Las primeras. Entonces yo puedo imaginarme a Abel con ese concepto de decir: esta primogénita no es mía, sino que es de Dios. Y no solamente esa, sino que habían nacido quizás varias primogénitas. Y lo tremendo es que Abel hizo este trabajo. Él pudo encontrar las más especiales de las primogénitas. Dígalo conmigo: la excelencia está en los detalles. Entonces Caín sencillamente dijo: a ver, voy a coger esto. Y llevó fruto, claro que sí, pero no lo hizo con excelencia. ¿Cuánto me van siguiendo? Pero yo veo a Abel escogiendo las primeras. Él se tomó tiempo para buscarlas, porque las ovejitas de pronto, no sé, hasta para pesarlas, porque dice lo más gordo. Y eso, las ovejitas no van a estar quietas. Él las fue a buscar. Yo puedo imaginarme como un pastor buscando cuáles son las mejores, porque él dice que escogió las mejores, las más gordas. Y las mejores, quizás tengo la plena seguridad, hablando de la excelencia de Abel, que él sencillamente se dedicó a ver cuál de ellas era la más perfecta, cuál de ellas no tenía algún tipo de mancha, algún tipo de herida, algún tipo de lesión, no sé, algún tipo de parásito, alguna cosa. Y él dijo: no, yo quiero la mejor. Las primeras y las mejores no son para mí, son para Dios. Y eso, aún antes de la ley, se llama primicias. Y el Dios que bendijo a Abel es el Dios que le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que yo les voy a recibir sus primicias. Eso le ministró a Dios, porque cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, de Él emana bendición. Y eso es lo que nos transforma la vida. Si, miren, yo le pido a Dios que hoy nos revele el espíritu de Abel. ¿Qué fue que hizo este muchacho? ¿Dónde aprendió? ¿En qué instituto teológico? ¿El de Adán? Yo no sé. Pero eso nace del corazón agradecido. Él no estuvo en el discipulado. ¿Quién lo iba a dar? Sino que cuando alguien sabe quién es Dios, le va a dar lo primero y lo mejor. Entonces, aquí hay un detalle absolutamente interesante. Vamos por partes. Yo quería desmenuzar esto, porque mientras hacía esta palabra me deleitaba, porque el Señor me estaba enseñando algo que puede cambiar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué fue que hizo Dios? A Abel. Dígalo conmigo, dos cosas. Si miró también a Abel, él también miró a Caín y a su ofrenda. Claro. Entonces yo veo dos cosas. En primera instancia, veo que a Dios, aquí no dice la ofrenda primero, sino a Abel, en otras palabras, su corazón.
Dios estaba mirando el corazón, su adoración personal, la persona. A Dios le interesa la persona, cómo venimos ante Él. Por eso Pablo decía que Dios bendice al dador alegre. Por eso si uno cuando le da a Dios lo hace triste, es mismo espíritu de Caín. ¿Es el espíritu de quién? De Caín. Cuando uno lo hace amargado, aburrido, como que Dios le estuviera quitando algo. Y no, el Señor le dijo a la samaritana: si tú supieras quién es el que te pide, tú le darías y Él te daría agua de vida. Dios no te quita nada. Dios a ti, cuando te pida algo, es que te quiere bendecir. Él es el Shaddai, Él es el Elión. Pero entonces miró el corazón, pero también miró la ofrenda. Le estoy leyendo la Biblia. La excelencia con la que se da. Acuérdate de Lucas 21. El mismo Dios de Abel es Yeshua, que está en Lucas 21. Es el mismo. Yo puedo imaginarme a Yeshua, a Jesús, allí junto al altar. Aquí estaba el altar de Abel, acá estaba el altar de Caín. Y el Señor Jesús, o el Eterno, estaba viendo los corazones y la ofrenda. A Él le gusta eso, se lo demuestro. En Lucas 21, una mujer viuda llegó y dice que ella depositó su ofrenda. Y también vinieron muchos ricos y depositaron sus ofrendas. Y el Señor los llama después a sus discípulos, a sus talmidín, y les dice: vengan muchachos, les voy a enseñar algo. La excelencia está en los detalles. ¿Ven esta viuda pobre? Ella no da de lo que le sobra. Ella da de su sustento. Y eso me tocó el corazón. No es la cantidad, es cómo se da. Porque para esta viuda dio de su sustento. Pero también Jesús dijo: los ricos dio de lo que les sobra. ¿Usted se imagina que si esa viuda hubiese sido millonaria? Ella no iba a dar lo que le sobraba, porque ella sabía a quién le estaba dando. Si esa viuda era fiel en lo poco, de seguro que también lo hubiese sido en lo mucho. Así de sencillo. Como hizo el puertorriqueño: pastor, no entiendo. Pues le traigo palabras del apóstol Pablo, para que se dé cuenta que Dios mira el corazón, pero también mira la ofrenda, la cantidad y la excelencia con la que se da. Pablo dice específicamente la segunda de Corintios 6:6. Recuerden esto, que el que siembra poco, siembra nada más, no, el que siembra poco cosecha. Es lógico. ¿Cuántos han sembrado aquí? Yo he sembrado. Les cuento que me di el trabajo hace 2 años de tomar semillas, muchas semillas de maracuyá. Yo les tomé las fotos. ¿Ustedes vieron las maracuyás? Famosas eran las maracuyás del pastor Oscar. Y sembré harta semilla. Primero las sembré hartas que no. Dije, pues en un semillero, me hice un semillero, las cultivé. Es que esto es tan, lo espiritual es igualito a lo natural.
Entonces sembré harta semilla. Dígalo conmigo, sembró harta semilla. Entonces, porque yo quería garantizar harta cosecha. ¿Harta qué? Entonces, porque si siembro una mata de adorno, pues cosecho lo de una mata. Pero entonces empecé a sembrar muchas semillas, las miré, ya luego las trasplanté y me costó mucho, alrededor de 3 días, sembrar toda esa cantidad. No era una ni dos de adorno, no. Dije, yo quiero tener cosecha. Y hágale y abra huecos y sembrando aquí y allá y cuidándolas y esto. Y tuvimos, óigame, ¿sabe por cuántos años cosechamos? 1 año y medio cosechando maracuyás y harta. Yo decía, le decía a mi mamá, si el Señor nos da una finca por aquí, ¿se imagina esto por 1 año y medio? Una semilla nos dio una cosecha por 1 año y medio. Ese es el potencial. Yo me acuerdo que llevamos al profeta John allá y él dijo, esto es profético. El potencial de una siembra. Recuerden esto, pero es así de sencillo. Yo no necesito leérselo en griego. Recuerden esto, que el que siembra poco, cosecha poco. Pero el que siembra mucho, cosecha mucho. ¿Cuál es el contexto de que está hablando Pablo aquí? Es un contexto de una ofrenda de dinero para una iglesia. Puede leerlo usted también. Así que en palabras de Jesús es todo lo que uno siembra, cosechará. Sí, mira. Entonces la cosecha será directamente proporcional a tu siembra. Cuando usted ve a alguien bendecido, tenemos que nosotros echar fuera todo espíritu de Caín, de envidia. Cuando usted ve a alguien bendecido, pregúntele, ¿cuánto y por cuánto tiempo fue tu siembra? Uno mira la cosecha, pero nadie pregunta de la siembra. A mí me decían, regálame unas unitas, regálame, coja esto y esto, todo el mundo. Ah, pero tocó sembrar y tocó cultivar y tocó abonar y tocó desherbar. Cuando veas a alguien que cosecha mucho, pregúntale cuánto sembró. Así es. Nunca cosecharás lo que no has sembrado. Nunca podemos esperar cosechar mucho sembrando poco. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Por lo tanto, Abel era un adorador. La adoración es la proyección externa de lo que tenemos nosotros dentro del corazón. Miremos a Caín. A Caín, verso 5. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. ¿Sí mira? Dios mira las dos cosas. No miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y esto hizo que se enojara mucho y se veía decaído, triste. Entonces, la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Cuando usted sabe que Dios le da el privilegio de sembrar en su casa, de honrar, siéntase feliz porque Dios lo va a bendecir. Miren, hay algo que aprendí en estos días que estaba estudiando todo esto. Porque está bien hacer obras, está bien. La Biblia, usted sabía este versículo que dice que el que le da al pobre a Jehová le presta. ¿Sí o no? ¿Sabía? Está bien, Jehová le presta y Dios le devuelve. Pero cuando usted cuando usted adora a Dios, cuando usted honra a Dios,
el Señor le trae multiplicado. Es muy diferente. Porque cuando uno devuelve, si yo le presto este micrófono, usted me devuelve el micrófono. Pues cuando usted honra a Dios, el Señor trae multiplicación y ensanchamiento. Es muy diferente. Es muy diferente. Porque una persona, ahora dice que Caín se puso triste, se desanimó. Recuerde que este tipo de cosas Dios la usa para revelar qué hay en nuestro corazón. La pregunta es, ¿qué fue que le pasó a Caín? Yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué? Si los dos tuvieron la misma enseñanza. Es un misterio. Porque de pronto aquí alguien podrá estará recibiendo con un espíritu correcto, con el espíritu de Abel. Pero alguien quizás o ahí en la red me puede estar mirando con los ojos de Caín. Yo no puedo explicarte por qué. ¿Por qué hay la diferencia entre los dos? Pero sí puedo discernir que es una falta de revelación. Caín no conocía a Dios. Si él verdaderamente hubiese conocido a Dios, se hubiera esforzado por decir, esta fue la mata, desde chiquita era la más grande. Esta fue la primera matica que botó sus flores, porque era así. Ahora allá cuando iba a ver la maracuyá era, ya tiene flores, y le tomaba fotos y la ponía bonita. Porque uno es así. Ya floreció mamá la maracuyá, y era tomándole fotos. Entonces, ¿qué hubiese hecho Caín? Esta es la primera cosecha. Estas maracuyás, estos frutos no son míos, son de Dios. Amén. Lo que sí hizo Abel, las primogénitas, él las sabía que cuáles eran. Yo veo orden, yo veo diligencia, yo veo determinación, yo veo un trabajo previo. Por eso, ahora que vamos a tener nuestra fiesta de primicias, eso no es una ofrenda ahí, no. Usted tiene que prepararla. Estoy enseñándoles hace 8 días, traje algunos principios, ahora estoy trayéndole un fundamento. Porque yo sí quiero que el Señor lo bendiga en el 2025. De verdad que quiero que lo bendiga. Pero dele lo primero y lo mejor a Dios. Entonces, yo creo que Caín decía, no, es que yo creo que se descuidó, porque dice que andando el tiempo, habla también de que él se descuidó y él llevó cualquier cosa. En cambio, Abel, él fue diligente y se esforzó en escoger lo mejor. Y una ovejita no se va a quedar quieta, él tenía que estar viendo a ver qué. Ahora, yo creo que Caín decía, es que a mí me costó esto. Fue muy duro, me tocó trabajar muy duro. Yo no tengo por qué. ¿Sabe quién hizo eso? Nabal. La hermana Gloria en estos días nos predicaba eso, nos enseñaba que cuando David mandó pedir ayuda y dijo, ve, yo no tengo por qué, si esta es mi plata, este es mi grano, estas son mis uvas, son mis cosas. Yo no tengo, ¿quién es David? Yo no tengo por qué hacer eso. Yo veo de pronto, lo más probable es que Caín hizo lo mismo. Esto a mí me costó, es mi trabajo. Así que ¿por qué de pronto, por qué? Mire, este hecho manifestó también la ingratitud. Porque si Dios no hubiese querido, jamás ni una sola mata de esas crece. Pero Dios le dio una oportunidad y tuvo cosecha. Tuvo cosecha. La ingratitud está conectada con la deshonra. Se lo explico en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? 10. ¿Cuántos llegaron agradecidos? ¿Usted oró para que Dios lo bendiga en algo este año o en estos días? ¿Lo bendijo Dios? ¿Usted ha sido agradecido?
¿Has sido fiel con el Señor? Señor, dame un trabajo, dame un trabajo. Y después, esa ingratitud yo la veo en Caín. También veo avaricia. Porque yo, ¿cómo? Por el contraste puedo discernir esto. Porque cuando veo a Abel, una oveja gorda es costosa. Porque si yo llevo una oveja flaca, fea, pues es lo más barato y no pierdo mucho. Pero la oveja gorda es costosa. Las mejores, lo mejor fruto es costoso. Por eso dice el verso 6, ¿por qué estás tan enojado? Por la envidia, le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Por el pecado. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso de controlarte. Entonces la deshonra le abrió la puerta al pecado y él se llenó de envidia y mató a su hermano. Vienen días donde, mira, Dios te va a bendecir mucho. Reciba eso. Dios va a bendecir a tu familia, a tus hijos. Pero tenemos que guardarnos de la envidia. ¿Sabe por qué viene la envidia? Por no haber hecho lo que tocaba hacer en el tiempo correcto. Porque usted va a decir, pero ¿por qué si yo tengo también el mismo Dios? ¿Por qué si yo también voy al mismo altar? Pero Dios aceptará el espíritu de honra de Abel y rechazará el espíritu de deshonra de Caín. Ahora, la pregunta máxima es la siguiente: ¿por qué Abel hizo lo que hizo? Y la misma Biblia me la respondió. Tuve que ir, esto pasó hace 6,000 años, tuve que pasar 4,000 años. Y en Hebreos capítulo 11, verso 4, la Biblia me respondió, ¿por qué Dios recibió la ofrenda, la primicia de Abel? Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Más qué? Excelente. ¿Más qué? ¿Qué es la excelencia? La excelencia es lo mejor. ¿Pero por qué lo hizo? Por la fe. Las primicias son eso, son fe. Usted va a recibir no un cheque, sino una bendición de Dios. Y eso va a marcar la diferencia en el 2025. Pero es por fe. Es por fe. Por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Escuche. ¿Y sabe quién Dios te testificó? ¿Quién fue que testificó? Dios mismo. Así que Dios dio testimonio de sus ofrendas, que a un muerto habla por ellas. Esto es impresionante. Dios mismo testificó. O sea, él dice, Dios dice, yo soy testigo de la manera como Abel me honró. Por eso aún después de muerto, esa ofrenda habla por él. Ese es el principio de unas primicias. Escuche. Dios se va a acordar todo un año de que tú lo honraste. Recibe esta palabra. Y yo tengo que garantizarte que vas a testificar del poder de Dios en el 2025.